grabado, con toda seguridad que les provoca a ustedes más impacto que esas conferencias sosas a veces que le toca a uno dar. Bueno, la clase de hoy es muy bella, además, lo que sigue, porque vamos ya terminando esto, no sabemos si dentro de 8 días nos veamos todavía, para que hagan esa tarea que quedó allá. Y hay en el ABA, hay un archivo sobre las fake news, pero hoy quería hablarles de un tema que es muy bello para todos los profesionales, para los ingenieros, para los abogados más, para los docentes, los que están estudiando docencia, y es el tema de las falacias. Las falacias. ¿A quién le gusta que le mientan? Levante la mano ahí, yo lo miro. ¿A quién le gusta que le digan mentiras? A nadie, ¿cierto? A nadie le gusta. Y habíamos quedado en otra clase cuando vimos la comunicación y la ética, habíamos visto lo mismo. A nadie nos gusta que nos mientan, porque la sociedad se fundamenta, se construye sobre la verdad. Eso es la ética. Hombre, no puede ser sobre la mentira porque eso causa unas fisuras sociales infranqueables y esas fisuras se convierten en desconfianza. Sobre eso ya hicimos un ejercicio. ¿Qué sucede cuando hay mentira? Decían desconfianza, el uno se aleja del otro, ¿cierto? Entonces, las falacias, ¿qué son las falacias? Son precisamente unas ardides, unos artilugios, unas artimañas para en el debate poder confrontar al otro y acabar al otro. Cuando estuvimos hablando de la conversación y que hablábamos qué no era la conversación, nos fuimos detrás de la conversación para mirar todos esos otros formatos que hay de comunicación oral en público. Y yo les hablaba, el debate. En el debate, que ustedes lo pueden repasar, hay un asunto, es que el debate no lleva, en el debate no estamos buscando ni un consenso, ni un ponernos de acuerdo, ni una solución, como si sucede en el diálogo. En el diálogo es que, venga, busquemos una solución a esto que nos está enfrentando, cuáles son las diferencias. En el debate no se busca una solución, pero se busca derruir, acabar con los argumentos del contrincante. ¿Y cómo voy a acabar yo con los argumentos del contrincante? Ven, muchachos, que esta pila se me va a acabar. Unas de los formatos del debate es que usted debate conforme a unos argumentos lógicos, y esos argumentos lógicos pueden tener una forma no racional, como nos enseñó Aristóteles. Aristóteles nos enseñaba a nosotros una lógica que se llama la lógica proposicional. Proposicional, es decir, formada en proposiciones dirigidas a una demostración. Le demuestro esto porque, según mi posición, corresponde a un silogismo, a una estructura, ¿cierto?, racional, y por eso usted me la debe de comprar. Y se viene entonces con el desarrollo del pensamiento, en este caso en Grecia, se vienen otros formatos donde nos dicen que ese pensamiento puede ser derrotado mediante otras fórmulas, ¿cierto? Y esas fórmulas no tienen que ser estrictamente de esa lógica de Aristóteles. La lógica de Aristóteles es la que llamamos lógica proposicional o lógica matemática o lógica formal
o simplemente la lógica aristotélica. Ese Cucho nos enseñó a pensar, qué maravilla. Todavía todo lo que hacemos es con base en esas lógicas. Solo la poesía, que no es lógica, se sale de esos parámetros. Bueno, entonces vamos a mirar algunos aspectos de esta lógica. Vamos a compartir pantalla y vamos a mirar esta presentacioncita. Ustedes la tienen ahí, pero se las comparto no para que la repitamos, sino para que la enriquezcamos con nuestras observaciones, Seamos muy participativos. Vamos entonces a ver qué es rápidamente falacias. Las van a encontrar. Les recomiendo un texto maravilloso de Arthur Schopenhauer que se llama El arte de tener la razón. Es decir, así usted no tenga la razón, imponga la razón. Acá se impone un asunto ético. ¿Cómo les digo? Usted siempre la va a encontrar y lo que se trata en este curso de competencias comunicativas es que tenga usted la habilidad mental, tenga usted la presteza de detectar cuando hay una falacia. Y vamos a combinar esto con otra teoría, no solo ética, sino lo que yo he pensado siempre sobre la construcción social, que esto nos sirva para la construcción social desde fundamentos de verdad y que preservemos lo que nos queda a nosotros como seres ciudadanos, como hombres y mujeres autónomos, independientes, soberanos, que se llama la dignidad humana. Ya preguntarán ustedes de qué viene la dignidad humana con las falacias. Vamos a mirar. Del latín falacia significa engaño. Vayan leyendo ahí. ¿Quién quiere leer? Ahí rápidamente. De latín falacia significa engaño. Las falacias adoptan la apariencia de un argumento e inducen a aceptar una proposición que no está debidamente justificada. Independientemente de si la conclusión a la que se llega a través de una falacia es verdadera o no, podría serla por pura casualidad. El proceso por el cual se ha llegado a a este es defectuoso porque vulnera al menos una regla lógica. Algunas falacias son cometidas intencionalmente para manipular o persuadir mediante el engaño, mientras que otras se han cometido involuntariamente debido a un descuido o ignorancia. Listo. Me encanta eso. Ojo que es una apariencia. Una apariencia. Ojo que es llegar a una conclusión defectuosa, vulnerando reglas de la lógica. Y ojo que es un engaño, que sea intencional o no. Ojo. Hay muchas falacias, hay muchas clasificaciones. Yo las podría nombrar aquí y enumerar acá, pero ustedes que siempre se van aprendiendo menos, pero con más dudas, van a llenar esos vacíos cuando les apetezca, cuando tengan la necesidad. Por ahora, entendamos yo creo que es lo mejor, meternos en nuestra mente, en nuestro corazón, la importancia que tiene esto. O que dije, una importancia personal, porque usted va a estar en el debate profesional. Es personal. Usted necesita eso para defenderse. Hombre, como ciudadano, usted merece que la gente del poder lo respete. En defensa de la dignidad humana, de su autonomía, que nadie le meta los dedos en la boca y que nadie crea que usted es bobo. Bueno, ahí ya leyeron esto mientras yo hablaba. ¿Y qué sucede con el que falazmente nos quiere mostrar algo? Es decir, con una mentira, que nos está cosificando. Es decir,
está creyendo que nosotros somos minusválidos mentales y que él en su viveza va a poder sobrepasarnos, que él es más avispado, que es más avesado y que nos va a... Ese me lo lambo vivo, me lo como vivito. Yo en una conferencia, en un debate, me lo lambo, pero y verá. Entonces, ojo que eso también tiene que ver con esa idea manipuladora, esas ganas de derrotar al otro, pero no desde la ética, no desde la verdad, no desde lo justo, desde las justificaciones, no desde la demostración, sino desde la imposición. Listo, ya leyeron ahí. Oiga, se pueden apelar hasta ideas irracionales sobre el funcionamiento del mundo para dar la sensación de lo que se dice es cierto. Les ha pasado, muchachos, la prensa, la radio, los profesores, los políticos, todo mundo, los antiguos, los viejos, nos tenían enredados con falacias. Las falacias, aprender de falacias tiene una ventaja. Nos libera. Nos hace filósofos. Mire, las falacias pertenecen al mundo de la filosofía y la epistemología, pero no como de la psicología, porque la psicología es otro tipo de engaño y otra manipulación. Sí, ¿quién quiere hablar? Profe, yo. O sea que a nosotros, por ejemplo, anteriormente nos mantenían con muchas falacias, porque nos decían de lo del niño, de lo de cómo venían los niños, de quién era el niño Jesús, de todo ese tipo de cosas. Y eso más que una falacia, porque no había debate, era una mentira, era una falacia psicológica, el que dice aquí, al que la psicología, pero mientras que la filosofía estudia las falacias de sí mismas, desde la psicología se puede investigar el modo en que se utilizan. Es decir, en esto tengo que decir esto, vea. Por ejemplo, con el respeto de que les gusta Hitler, que no faltará. Hitler fue falaz, pero más que ser falaz, fue un engañador que aprovechó, entre otras cosas, los avances de la ciencia de la psicología, que en esos momentos están todo su furor, y de las técnicas de la fotografía y el cine, para manipular a la gente. Entonces, ahí no hay falacia, ahí hay engaños, ahí hay el uso pervertido de la psicología. Lo que le decía a él, Joseph Goebbels, era que mientan. Le decía a todo el staff, mientan que de eso algo quedará. Lo mismo que ha sucedido aquí. Sosténganse ahí, quédense quietos. Y el jefe les dice, no se pierdan de eso. Aquí se utiliza mucho ese modelito que creemos que se había muerto en 1945 y no, todavía pervive. Listo. Federico, Dilo. ¿cuál sería ese tipo de falacia que, asociado a lo que acabas de decir, es que diga una mentira 1.000.000 de veces hasta que se convierta verdad? ¿Qué tipo sería? Sería la repetición, ese se llama la náusea, ad nauseam. Ya le voy a mostrar porque vamos a llegar allá. Y en el debate usted empieza a repetir algo hasta que cause ese malestar, esa náusea, y algunos abogados lo utilizan, ¿cierto? Le dan la vuelta a un circunloquio a la misma idea sin agregarle nada. Se llama a náusea. Vamos a verla. Vamos entonces a ver varias aquí rápidamente. Vamos a ver esta primera. Alguien que lea rápidamente y nos vamos con esto. Afirmación del consecuente. Estructura. Un argumento de la siguiente forma es inválido. Si A, entonces B. B, por lo tanto, A. Ejemplos. Si estoy en España, me encuentro en Europa. Dado que estoy en Europa, estoy en España. Es obvio que aunque las premisas sean ciertas, podría estar en Francia. Si la fábrica contaminara el río, habría un incremento en la muerte de los peces. La muerte de peces aumentó. Por lo tanto, la fábrica contamina el río. Para rebatirla, muestra que la conclusión podría ser falsa aunque las premisas sean ciertas. En general, demuestra que B podría suceder como consecuencia de algo diferente de A. Por ejemplo,
La muerte de peces podría estar causada por un descontrol de pesticidas y no por la fábrica. ¿Suele suceder o no? Yo les digo, vayan y averigüen las falacias de que se aprovecharon la empresa, por ejemplo, en la construcción de y en el tema ambiental que lo nombran aquí, sucede mucho. Entonces la empresa de Hidroituango construye, que tiene su proyecto. Resulta que a algunos malquerientes, oiga, le inventaron unas cosas. Entonces, falacia va, falacia viene. Eso inventaron. Es más, la gente también a veces prevalida de su espíritu de defensa del medio ambiente, una cosa y otra. Inventaron cosas. Por eso esto es el juego de la razón, el juego de la verdad, el juego de la argumentación con bases sólidas. Ah, que es que son muy ambientalistas. Sí. ¿Y qué tal que nos estén diciendo mentiras? Ah, que es que el otro es muy gobernista. Sí. ¿Y qué tal que también nos está diciendo mentiras? Entonces siempre queda ahí el ciudadano en toda la mitad, víctima de la manipulación, víctima de la cosificación, víctima de la instrumentalización de los proyectos ajenos. Es decir, nos quitan ese pedacito de ser, de lo que tenemos cada uno, que es la capacidad de pensar, de razonar, de decidir. Entonces siempre sucede aquí, vea. Afirmación del consecuente. Oiga, siempre que dices que se lleva el paraguas, termina lloviendo. Sucede. Entonces uno cree que porque una cosa, por ejemplo, dice un dicho, vamos a hablar de los dichos, es que, oiga, siempre que el pobre saca las cobijas a solear, ese día llueve. Pues hombre, como decía una lectura, puede ser coincidencia, ¿cierto? Pero eso es una razón lógica. Eso es como este. Ah, hombre, siempre que me pongo ropa amarilla, bueno, me caga un pajarito por aquí. Pues hombre, si, ¿cómo no lo va a cagar si va siempre pasa por la misma parte y siempre habrá el mismo pajarito? Bueno, pero podría tener otras explicaciones. Listo. Vamos con otra. Un lector, adelante. Adelante, oiga. Argumento a silentio. Estructura. El argumento a silentio, argumentum a silentio, argumentum ex silentio o argumento desde el silencio es una falacia en la que se extrae una conclusión basada en el silencio o ausencia de evidencia. En el campo de los estudios clásicos, este término hace referencia a la conclusión de que un autor ignoraba un determinado asunto debido a la falta de referencias al mismo en sus escritos. Cuando se usa como modo de prueba, razonamiento puro está clasificado entre las falacias, a pesar de lo cual puede ser válido y convincente cuando se trata de una conjetura. Ejemplo. A. ¿Sabes dónde vive María? B. Sí, lo sé. A. ¿Dónde vive? B. No pienso decírtelo. A. No sabes dónde vive. Esa conclusión no tiene por qué estar justificada. Quizá B simplemente no quiere decírselo o lo considera un dato confidencial. Para rebatirla, señale los posibles motivos del silencio, en especial aquellos que sean más plausibles que los aducidos por el falaz. Muy bien. Ustedes ahí, listo. Ah, vea. Sí, ve, se quedó callado. Hay un dicho que dice que el que calla otorga. Vea. Si ve Claudia Lorena, vea. Si ve, y Claudia Lorena es tal cosa. Y entonces dice, uy, sí, vea, se quedó callada, sí. O sea, el que calla otorga, lo es. Y es posible que ella quede calladita por otra cosa, porque después va a argumentar o no le interese meterse en ese chisme, ¿cierto? Pero a veces sucede eso hasta con periodistas. Le meten a usted una historia, si usted no la rebate inmediatamente, entonces se da por hecho. Es una falacia ad silentium. Listo. Eso no es. Te he callado, parcero. Listo. Sé alguien que lea.
¿Alguien? ¿Lector? 43. El 3, profe. Ah, sí, ese es el 3, sí. Argumento ad antiquitatem. Eso. Estructura. El argumento ad antiquitatem, también llamado apelación a la tradición, es una falacia lógica que consiste en afirmar que si algo se ha venido haciendo o creyendo desde antiguo, entonces es que está bien o es verdadero. Estas causas que dieron lugar al comportamiento en la antigüedad continúan siendo válidas. Sin embargo, ¿aló? ¿Se le fue la voz? Sí, perdimos el audio. Perdimos el audio. Continúe otro. Mientras ella se conecta, es que a veces se vuelve muy mala la comunicación. Sin embargo, si las circunstancias han cambiado, el razonamiento no es válido. Correcto. Ejemplos. Ejemplos. Adelante. La sociedad siempre se ha desplazado montada a caballo. No hay por qué viajar ahora en coche. Refutación. Hoy en día hay que hacer viajes largos y los caballos no serían adecuados para recorrer estas distancias. Debe ser una mala idea porque nadie lo ha hecho antes. Refutación. El que no se haya hecho antes no quiere decir que la idea vaya a fracasar. Estas leyes se han estado aplicando durante 100 años. No hay razón para cambiarlas. Refutación. Pueden haberse producido cambios relativamente importantes que aconsejen su cambio. Muy bien. Ay, hombre, es que eso aquí toda la vida se ha hecho. Leyó José Neider. Entonces al profesor Federico, ponía yo el ejemplo, le van a decir, profe, aquí toda la vida se ha hecho así. Vea, la educación siempre ha funcionado así. Siempre se hacen exámenes, siempre. Vea, profesor, usted tiene que poner entre 1 y 5. Profesor, es que usted tiene. Aquí, eso es lo que se ha destilado, lo que ha funcionado. Bueno, entonces hay que apelar a eso. Es un argumento. ¿Tiene peso eso? Es que aquí siempre los que han funcionado así. ¿Alguien más podría decir? ¿Quién tiene algún ejemplo mejor? Profe, ahí hay otro ejemplo que está en las diapositivas. Las mujeres deben quedarse en casa porque así se ha hecho siempre. Refutación. Debido a desigualdades sociales antiguamente, las mujeres tenían pocas opciones de encontrar un trabajo fuera de casa. Eso no es cierto hoy en día. Para rebatirla, lo más sencillo es simplemente señalar los cambios en la sociedad o asunto tratado que invalidan el argumento. Que para estos tiempos estamos hablando de la igualdad de género, camino a través de la equidad de género, para esta refutación. Correcto. Y hay mucho argumento para atacar eso. Y hay muchas cosas que, no, es que la vida es que siempre la mujer es la que está en la casa haciendo de comer. Aquí le llaman es que los oficios. ¿Qué está haciendo los oficios? Es decir, el oficio de la señora es trapear, barrer. Hasta las palabras tienen esa carga tradicional que es muy pesada, tiene unos significantes, una semiótica que no conviene mucho a la igualdad y al respeto. Pasa con la burka, entonces, porque como allá usan la burka, los franceses dijeron, vean, si ustedes quieren tanto su burka, váyanse para Burkalandia, pero aquí no. Que la defensa, y aquí todavía tenemos pues, muchos defensores, la defensa de las culturas. Y le dijo Sarkozy, le dijeron los franceses. Aquí hicimos una revolución sobre 3 principios. ¿Quién los conoce? Liberté, igualité y égalité, ¿cierto? Somos libres, pero hasta eso tiene sus límites dentro de la democracia. Es que eso golpea, lacera la conciencia humana, seres todavía tapados. ¿Y qué tal si nos vamos a las cobijas cuando esos hombres violan a las mujeres? Porque esa es la costumbre.
y no les puede decir nada. Eso es un argumento falaz. O el argumento falaz de que dice, no, es que la ablación hay que aplicarla y hay que respetar la cultura de los africanos, apelando a que es la tradición, pero eso no tiene fundamentos y resulta que la tradición esconde unas justificaciones perversas, ominosas. Vamos a poner una. No pongamos las de Colombia porque de pronto nos echan. No podemos hablar del país, de pronto nos matan. Que no puede pensar porque nos volvemos peligrosos. Y si pensamos contrario a los jefes de aquí, pues somos escapetistas. Yo no sé qué era eso, pero vámonos a la India. En la India hay un sistema de castas. Y hay unos hombres que son cosas. Hacen los oficios más degradantes. Y hay otros que son intocables. Castas. Hay como 4.000 dioses. Castas. Y todos apelamos. Es que esa es la costumbre. Si nosotros nos vamos a analizar, no es la tal costumbre. Es un medio de opresión velado, falazmente, diciendo que es la costumbre o que son los mandatos divinos para oprimir a millones de seres humanos, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué las falacias? Nosotros, y desde la academia, la construcción de sociedades, como nos manda la Corporación Universitaria Americana, bajo principios de solidaridad, de igualdad, no de exclusión, sino de inclusión. Principios que humanicen, que enaltezcan la condición humana. Pero detrás de una falacia de esas, no. Es que los negros nacieron fue para trabajar. Así es fácil. Es que así ha sido toda la vida. ¿Usted cuándo ha visto un negro gerente? Aquí no, aquí solo ha habido un negro presidente. No, es que así es que se hace. Es que así lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer distinto como usted nos viene a decir, profesor. No, profesor. Vaya a hacer sus revoluciones a otra parte. El argumento falaz de la antiquitatem, de apelar a la tradición, es perverso y atrasa la humanidad. Argumento ad baculum. Perdón, alguien que lo lea. Ahí lo están viendo. No, entonces aquí. Ad baculum. Alguien que lo lea. Estructura. Se le dice al lector que habrá consecuencias desagradables si no está de acuerdo con el proponente. Ejemplos. Será mejor que estés de acuerdo con la nueva política de la compañía si deseas mantener tu trabajo. Esa política sigue en conflicto con lo que os comprometisteis en mi contrato. Luego, oponerme a ella no vulnera el contrato, al contrario, lo cumple. La subvención no es una buena opción. Si no votas en contra de la subvención, no votaremos por tu reelección. Bueno, me parece que eso es una amenaza, no un argumento, para decir que la subvención sea mala. Para rebatirla, identifique la amenaza y la proposición y deje claro que la amenaza no tiene relación con la verdad o falsedad de la proposición. Correcto. ¿A alguien se le parece algo así de la vida real aquí? A todo. Si no en el trabajo, si uno no hace si no lo hacen lo que le dicen o no está de acuerdo con lo que los jefes piensan, entonces está en el lugar equivocado y lo echan. Profe, hay que pegarse al báculo, profe, empezando en la familia, si usted no cumple las normas que en su casa tiene que ir, empezando por ahí. Y son a veces argumentos falaces, porque es que el que mando soy yo, y así por el estilo, ¿cierto? En la política se usa mucho. Trump dijo, es que si no votan por mí,
se lo lleva el puta. No, pues ya nos llevó, ya, ¿qué más? ¿Qué vamos a hacer? Aquí, si no votan por esta opción, esto se va a volver castrochavista. A mí me dijeron eso. Yo fui a averiguar, siempre averiguo las cosas. Y yo no supe qué era eso, pero eso lo dijeron. A los que me perdonan, pues los que les gusta esa opción. Que esto se nos va a volver. Yo, castrochavista, Castro ya estaba muerto, Chávez también. Puerca, o sea que el miedo a un fantasma, a dos fantasmas, yo no los veía. Me fui a indagar, oigan, me fui a indagar acuciosamente. Yo soy profesor universitario para explicarle a mis estudiantes, no meterle política a esto porque no le puede hablar de política. Y esos señores ni existían y no había un modelo castrochavista, no había modelo. Yo no lo vi, ni sabía cómo lo metían aquí, pero lo dijeron. El báculo es les decía una vez, imbécil, el que se tiene que pegar a eso. Si usted no se pega a esto, imbécil es el imbáculo, en el que vive con un báculo, que tiene que pensar porque el otro piensa. Es decir, se niega su autonomía, su independencia, su soberanía. Imbáculum. Hombre, a eso apelan todos los políticos en todas partes. Ahí está Trump, está Bolsonaro. Si ustedes votan por esos tipos, aquí se nos llevó nos lleva el diablo, pero tampoco nos proponen nada. Bueno, lo mismo que hace el ladrón, la plata o la vida, pues yo qué voy a hacer. El tipo ahí con un garrote, de pronto me da con el garrote. Entonces, les recuerdo que decida usted libremente. Profe, la vida porque la plata la necesito para almorzar enseguida. Así le dice uno. Bueno, este otro, lea pues ahí. Pero pasa porque pasa. Argumento al conditionalis. Conditionalis, condición. Estructura. Es un tipo de falacia en la que el fundamento o prueba del argumento está condicionado. Sin embargo, el argumento no puede ser probado, ya que el hecho puede perfectamente no existir. Se caracterizan por estar acompañados de verbos conjugados en el tiempo condicional, como sería, habría, etc. Es común verlos en los títulos de los periódicos o diarios y el principal recurso es la especulación. Ejemplo, la cúpula del partido X se habría reunido con la oposición clandestina del país vecino. ¿Se habría? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Tienes alguna prueba o estás especulando? Para rebatirla, debería de bastar el señalar que si tiene alguna prueba la enseñe, o si no, que el argumento no procede. Vaya. Y hay que estar, los que están estudiando Derecho, en esos debates. Es que él habría estado. ¿Cómo? Cuando usted escuchó esas cositas, usted tiene que apuntar. Ojo con eso, porque todos los días en esos debates le están metiendo a uno chucha por guagua. Al conditionalis, sometido a una condición. Yo repito, ¿detrás de qué vamos? De la verdad. ¿En qué se fundamenta esto? En el respeto a la verdad y en una comunicación ética. ¿Y para qué una comunicación ética? Para que podamos construir una sociedad sin las fisuras de la desconfianza. ¿Y por qué sin fisuras de la desconfianza? Porque si hay fisuras, hombre, no podemos cohesionarnos. Por eso Estados Unidos está que revienta una guerra civil. Aquí desvertebraron la guerra, pero hay quienes siguen instalando el espíritu de la guerra. Fisuras sobre la mentira, sobre la falta de ética. Por eso esto le sirve a la universidad, le sirve a la academia, le sirve a los hombres. Y la instauración de valores distintos. Usted no puede ir a un juicio a creer que se va a comer vivo a los otros a punto de mentiras. No. Ni tampoco deje que el otro le eche mentiras. No. Ojo al ojo. Por eso estudie estas falacias. Estúdielas ahora, liquero, para que no crea de aquí en adelante ni en predicadores, ni en las nalgas de mis universos, como dice el poeta.
no creo en predicadores ni en las nalgas de mis universos. Y se apele al raciocinio, a la verdad, como nos enseñaron los grandes, no al decir ligero, así, sin comprobación. Continuemos. Un ejemplo, dice ahí que se veía mucho en la prensa, dicen, le sacan a usted la pluma, después cómo se la vuelven a meter. Le meten a usted que, y así hay sobre la prensa, la del uno, la del otro, el uno dice una cosa, el otro dice otra, y seguimos el ciudadano en la mitad. ¿Quién más? Argumento ad consequentium. La consecuencia. Estructura. El autor señala las consecuencias desagradables de apoyar una posición particular con el fin de demostrar que la posición es falsa. Ejemplos. La teoría de la evolución no puede ser cierta, porque si lo fuera, no seríamos mejores que los monos. Porque si lo fuera, no seríamos mejores que los monos y los simios. Tienes que creer en Dios, de lo contrario, la vida no tendría propósito. Puede ser, pero también puede ser cierto que dado a la vida no tiene propósito, Dios exista. Si hablas mal de WJ, atente a las consecuencias, porque WJ es mi amigo. ¿Qué dice ahí? ¿Te enteras? Te enteras, majete. Majete. Para rebatirla, identifique las consecuencias y sostenga que el que queramos que algo sea cierto no hace que sea verdad. Eso no se le parece a usted como cuando uno piensa con el deseo. Oiga, y es que, oiga, aténgase a las consecuencias. Nos vamos a volver castrochavistas. Nos vamos, esto se lo llevó no sé quién. Sí, oiga, y le dicen a los trabajadores, si ustedes no aportan la pensión y no hacen un sacrificio, Colombia se va para el suelo. Pero son ustedes los que están en manos, vea. Aténganse a las consecuencias. Y nos vamos a ir todos a la bancarrota si ustedes no hacen esto, si ustedes no hacen un sacrificio. Es que no se les puede subir a $1.000.000 el salario mínimo. Entonces usted le dice, venga hombre, ¿por qué no le buscamos otra salida a esto? A ver si es que la consecuencia soy yo o puede ser otra parte del andamiaje económico, que es más complicado, ¿cierto? Pero le meten a uno que uno va a ser el que va a desatar una consecuencia. Eso es absurdo. Si mi Dios no existiera, mi vida no tendría. ¿Sí? Si ustedes como trabajadores no hacen un sacrificio, vea, por Dios. Eso es falaz. Con argumento ad hominem. Este es muy bonito, se da cada rato y nos meten chucha por guagua. En la universidad pasa mucho, muchos profesores, adoratrices no del conocimiento, sino de algunos que dicen tener el conocimiento, es decir, de autores, de hombres, ad hominem. ¿Alguien que lea? Estructura. Se ataca a la persona que presenta el argumento y no al argumento en sí. Esto toma muchas formas. Por ejemplo, el ataque puede basarse en la personalidad, la nacionalidad o la religión de la persona. O puede que se haga notar lo que la persona podría ganar en caso de un final favorable. O por último, o por asociación o según a quienes frecuenta. Ejemplos. Dices que Dios no existe, pero solo lo dices para estar a la moda. Ad hominem abusivo. Debemos descartar lo que dice el Premier Klein sobre los nuevos impuestos, porque a él no lo afectará el alza. Ad hominem circunstancial. No podemos aceptar los argumentos de Sharin BC porque están
financiados por la industria maderera, ad hominem circunstancial. Dices que yo no debería beber, pero tú no has estado sobrio ni un solo día en más de un año. Ad hominem tu o quoque. Tu quoque. Muy bien, sí. Ad hominem afusivo, oiga. Es atacar a la persona. Y como siempre se dice, nada es personal. No es atacando a la persona. Atacar a la persona no es un argumento. No es argumento. Que porque viene aquí, que porque vino de Uribe, eso ya es malo. No, y si vino de Petro, eso es re malo. Eso ya es. Lo dijo un político. No, es que esos políticos son unos hijos de madre. Ah, lo dijo un cura. Ah, no, como lo dijo un cura, eso es crean el cura. Entonces se piensa que por el hecho de la persona, ¿cierto? Por el hecho de la condición de la persona. Es un argumento al que se apela mucho y eso no es conocimiento, ¿cierto? Aquí nos dijeron, yo recuerdo, y pues se podría decir porque eso fue Vox Populi, el asesor de Álvaro Uribe decía que es que tenemos que creerle porque él era un espíritu superior y no sé qué, ¿cierto? Se decía. Entonces teníamos que creerle, pero no los argumentos del señor Uribe. Que a todos nos interesarían los argumentos. ¿A quién no le interesan los argumentos de un político con tanto prestigio? Yo los quiero escuchar. No, le teníamos que creer que porque él era una mente superior. Yo no sé, José Obdulio Gaviria, de dónde sacó eso. Si hizo un estudio del cerebro, cualquier cosa pudo haber hecho. Pero miren que a eso le cree mucha gente. Es que lo dijo él. Lo dijo él. Entonces se convierte en una falacia que, yo repito, es anécdota, pero nos resta a nosotros verdad, nos resta credibilidad y nos creen hacer sentir a nosotros como ciudadanos como unos bobos. ¿Acaso nosotros no tenemos pensamiento? ¿Acaso no tenemos derecho de acceder a los argumentos del doctor al que él se refería? O sea, al que sea. No porque lo diga la señora Cabral o los seguidores de Holguín, no. A nosotros, Holguín puede que tenga argumentos importantes, no por ella. Apelemos al análisis argumental, ¿cierto? Por eso hay que dejar el prejuicio. Entonces, esto es lo que sucede a veces. ¿Qué es lo que dice ahí? Alguien que lea. Vea, esto sucede. Dilo. Alguien que viste tan mal no puede tener la razón. Y lea arriba. Identifique el ataque y demuestre que ni la personalidad ni las circunstancias de la persona tienen nada que ver con la verdad o falsedad de la proposición que se defiende. Correcto. Vea, muchachos, que es que ese fue el hijo de un mafioso, que lo demostramos, que es que ese fue un guerrillero, que no sé qué. Aquí sucede mucho entre derecha e izquierda. Y entre abogados sucede, uy, es que se manda un cachaco de esos. Creían que esos cachacos que estaban defendiendo al doctor con camisa de seda, que esos costan mucho, y zapatos, usted con un zapato Gaminelli y él con un zapato Gambinelli. Oiga, usted con un bolsito de esos de allí de la playa, ¿dónde es? De esos de hippie, y eso con un Ferragamo en la mano y fue madre de 10 millones de pesos. No, qué doctores, qué berracos. Cuando después, allá vimos uno que está allá en Estados Unidos, que era esto no es un chisme, sino que fue una noticia. Y eso encachacao, no, pues un doctor de esos, ese es el berraco de Guacas. Y mentiras que era un tumbador, un falaz, y allá está en Estados Unidos el señor, porque siendo el fiscal anticorrupción, era el promotor de la corrupción. Como dicen en el Chocó, de la corrupción, doctor. Es que la corrupción no tiene matados, hombre. La corrupción. Allá está. Y así por el estilo, algunos, que porque este va así, es negrito todo flaquito, le falta a usted una muela. Pues resulta que ese negrito se lo coge a usted y le argumenta, porque
en términos de la verdad, es lo que vale, los argumentos. No nos dejemos llevar, a veces llegan abogados, pero emperifollados a las audiencias. O hay otros que llegan así, muchachos, llenos de papeles. Pero esos llenos, hombre, para limpiarse el rabo, vamos a decirlo aquí, y que quede eso grabado, para limpiarse el tafanario, bueno, para que quede más elegante. El esfínter mayor, para limpiarse el esfínter mayor, y coge el juez y les hace tragar. Esta semana pasó con un caso, les hace tragar todos esos cuentos. Vea, llévese que todo eso, no, y le rechaza todo eso. Claro, usted puede ir con 2 o 3 papelitos, pero son los contundentes. Y ya, con 3 argumentos aquí en la cabeza, y ya. Entonces, a veces, muchachos, hasta esa falacia del lenguaje, de las formas, a veces uno le come cuento. Llegan esos tipos, pero camionetudos, así se les llama. Y llega el abogado allá, oiga, llega ese abogado Santiago que le huyó a Jaramillo y a José Luis Jiménez en la Medellín, y humildemente los mata, les roba los argumentos, con humildad, pero con la certeza de que madre de los argumentos. Bueno, vamos para que terminemos. Ad ignorantiam. Esta es muy buena. Bueno, alguien que lo lea. Hombre, Santiago, léalo usted, Santiago, que no le conocemos la voz. Un argumento ad ignorantiam o argumentum ad ignorantiam, también conocido como llamada a la ignorancia. Es una falacia que consiste en sostener la verdad o falsedad de una proposición alegando que no existe prueba de lo contrario, o bien alegando la incapacidad a la negativa de un oponente a presentar pruebas convincentes de lo contrario. Quienes argumentan de esta manera no basan su argumento en el conocimiento, sino en la ignorancia. En la falta de conocimiento se suele señalar con la frase: la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Es decir, cometes esta falacia cuando dices que algo es verdad o mentira, basándote en la ignorancia existente sobre ella. Así fue que Pablo Escobar toda la vida delinquió. Y es que no tienen pruebas contra mí. Y no hablemos de más nadie. No tienen pruebas contra mí. Y se le aplica la ausencia de pruebas, no significa que es prueba de ausencia. Y todo el mundo sabía y tenía la evidencia de que era un narcotraficante, pero él decía, no hay prueba jurídica, no hay prueba jurídica. Y sobre eso batalló muchos años y no lo metieron a la cárcel. Sobre eso, un tipo también en Chicago, como era Al Capone, todo el mundo sabía que Al Capone había matado y era el de las vendetas, ¿cierto? En esa lucha por el mercado de la droga, y no de la ni tan de la droga. Ellos que ahí no se metieron con droga, de las rentas del licor y del cobro de impuestos, lo que hacen aquí. Y nunca nadie tuvo prueba. Eso era el argumento ad ignorantium. Es que yo no he hecho nada, nadie me va a poder probar. Y no lo pudieron meter a la cárcel sino por evasión de impuestos. Ahí se aplicaba esta falacia. Y él se la sabía. Entonces argumenta, alegando que no existe prueba es que no existen pruebas contra mí. Y ya, no existe prueba. ¿Cómo? Solo falta que llegue alguien y se las organice. ¿Cómo pasó al señor Al Capone? Hasta que allá lo metieron. Bueno, ejemplo. Adelante. Sobre la existencia de Dios, no se puede probar la inexistencia de Dios. Por lo tanto, Dios existe. Wikileaks no ha demostrado nuestra teoría conspirativa sobre la verdadera autoridad de los atentados del 11 de septiembre, del 11 de marzo y del 7 de junio. Por tanto, Wikileaks forma parte de una campaña de desinformación orquestada por el gobierno estadounidense en una desclasificación controlada de documentos. Para rebatirla,
poner el dedo sobre el hecho de que pese a no conocer algo, si hago afirmación sobre ese algo, tengo que demostrar ese algo, ni más ni menos. Y que no tengamos ni idea de lo que pasa, no le da a él la carta blanca para inventarse lo que sea. Correcto. Entonces, ¿por qué no ataca el argumento? Ataca es la ignorancia, ¿cierto? Solo falta que, es lo mismo que dice la gráfica, que el sol es hueco, es muy difícil de ver si el sol es hueco. Como no puedes probar, como no puedes probar lo contrario, es verdad. Alguien lo dijo. Entonces, ojo con eso. La ignorancia sucede mucho, nos meten los dedos en la boca. Por ejemplo, ahora, muchachos, y creo que cuando hablábamos de la ética en la comunicación, hablábamos sobre cómo la ética en la comunicación, ahorita con la pandemia, queda muy maltrecha, porque nosotros como ciudadanos quedamos sujetos a la corroboración. Entonces unos dicen que eso es una conspiración mundial. Trump dijo que era de los chinos los que le creen a Trump. Entonces empezaron a perseguir a la comunidad asiática de Nueva York. No podían andar, fue terrible. Lo mismo que cuando el SIDA, que el SIDA eso lo trajeron los negros, no era de negros, porque eran pederastas por allá, se comían unos con otros y comían burra, y trajeron eran zoofílicos, la zoofilia, y claro, entonces, como eso es imposible comprobar, allá queda. Es una falacia que pervierte la relación social, la relación humana, falacias. Bueno. Profe. Dilo, argumento A, aquí venimos a la que hablaba ahorita, es José Neider, que la va a leer. Adelante, Santiago, ¿alguna intervención? Profe, lo que pasa es que, no sé, hablando de todo este tema y otras experiencias, yo tengo un amigo que es Master Coach en programación neurolingüística. Entonces, tocando este tema y a lo que él habla, yo me atrevería a decir con mucho respeto que la comunicación es como una trabajadora sexual. Al que mejor sepa cómo la va a decir, al que se la crea y la va a poder manipular. Por ejemplo, hablando ahorita del tema que usted estaba del castrochavismo, ellos se lo crean internamente y son capaces de transmitir esa confianza y esa seguridad al momento de decir que hay personas que en realidad lo van a tomar. Entonces, la comunicación es un tema muy delicado. Hay cosas que, así no tengan el argumento para soportarse, tienen tan claro y se lo creen ellos mismos, que con la seguridad que lo dicen son capaces de convencer, siendo mentiras y no teniendo prueba alguna. Entonces, por eso diría que es como una trabajadora sexual, o sea, a cualquier bando se lo puede acomodar. Eso es dependiendo el que la sepa usar. Por eso tenemos que volvernos a la filmina número 3 o 4, donde dice, las falacias, el estudio de las falacias pertenece a la filosofía, porque es la construcción del conocimiento, y a la epistemología. ¿Qué es la epistemología? Precisamente eso, construcción del conocimiento. ¿Cómo construye el conocimiento? Lo otro, lo que estás diciendo, claro que es una falacia, pertenece y la utilización de los instrumentos al mundo de la psicología. Lo que decía y hablábamos ahora de Joseph Goebbels, que Joseph Goebbels, utilizando todos los medios masivos de comunicación de Alemania, hizo creer a los alemanes que el holocausto, que la decisión y ¿cómo era que llamaban? Final estaba bien avenida porque ellos eran la raza aria y le habían metido a la gente con medio de propaganda que la economía y toda la perversión social venía de los judíos y de los negros, y después empezaron a perseguir a los homosexuales y a los gitanos y así por el estilo, hasta que también, bueno, invaden, arman todo, hasta que crean el proyecto de dominación del mundo. Cuando ya todos estos alemanes, por toda esa manipulación psicológica, que no era filosófica ni epistemológica, pues hombre, incurrieron en aprobar como unos bizarros borregos ese proyecto tan tremendo del cual la humanidad todavía no se repara
y tiene que recordarlo para que no vuelva a repetir. Bueno, vamos a la que José Schneider nos decía ahora en una intervención. Léala, José Schneider. Un argumento ad nauseam o argumentum ad nauseam es una falacia en la que se argumenta a favor de un enunciado mediante su prolongada reiteración por una o varias personas. La apelación a este argumento implica que alguna de las partes incita a una discusión superflua para escapar de razonamientos que no se pueden contrarrestar, reiterando aspectos discutidos, explicados y o refutados con anterioridad. Esta falacia es utilizada habitualmente por políticos, creyentes religiosos y retóricos, y es uno de los mecanismos para reforzar leyendas urbanas al repetir determinadas afirmaciones verdaderas o falsas hasta asentarlas como parte de las creencias de un individuo o de la sociedad, convirtiéndolas en verdades incontestables. Así pasa. Aquí lo hemos visto. Repitan y repitan, y la radio, la prensa, la televisión, dele. Lo vemos en Venezuela, que repiten una cantinela, y eso están propagandas en vallas de gran formato, en la televisión que es única, y dele, hasta la náusea. Lo que decía JJ Rendón, que ha sido un venezolano que ha hecho mucho dinero, millonarios, apelando a esto. Repítalo. Y crear el rumor, crea el rumor. ¿Eso tiene verdad? No me importa. Y él lo digo porque sale en la entrevista él diciéndolo. A mí no me importan las verdades, a mí me importa ganar una campaña. Y entonces aquí vinieron y aquí se inventan cada tiempo 2 o 3 enemigos y unas frasecitas de cajón, y van cabalgando en ellas, y eso se convierte en una oración o una cantinela, o mejor lo que dicen los religiosos, en una jaculatoria que todo el mundo repite. Es más, hasta en las universidades repiten eso, y todo el mundo come cuento, nadie somete eso al escrutinio de la razón, a la justificación por las razones, a las lógicas formales, a la verdad incontrastable. No, eso se repite y se repite y se repite y se repite. Y chao pescado. Hay quien repite, por ejemplo, sobre la paz, una cantinela que es falsa, que es mentirosa, que los datos lo dicen, lo demuestran distinto, pero eso fue lo que les enseñaron, o lo que le dice Revista Semana, eso es lo que les dice el colombiano, o colombiano, no sé cómo se llama, otro periódico aquí bien conservador como era El Mundo. Y eso repetido en una campaña, una estrategia, eso se convirtió en eso. ¿Ustedes creen que la supremacía blanca en Estados Unidos es que se le ocurrió a un tipo decir que él era blanquito y él era mejor? Eso es una cosa psicológica de repetición, es la náusea. Hay negros que apoyan el Ku Klux Klan. Negros que les gusta apoyar eso. El Ku Klux Klan está fuerte, fortísimo, el 50%. La supremacía racista, racial blanca en Estados Unidos es la náusea, la repetición, la propaganda. Tienen cadenas de radio. El evangelismo empieza una cantaleta, como decía ahí, decía que de pronto, ¿verdad? Hasta, espere, que dice ahí, convirtiéndolo en verdad, no. Llegan, por ejemplo, va a terminar el siglo y empieza la cantinela de los evangélicos. Viene el Argamedón. Y eso es, o le pusieron, no, y hacen el análisis que vean, es que lo dice el reloj maya, las leyendas mayas, sí, también los aztecas, bueno, y eso, mucha gente ya, eso ni se motilaba, eso ya ni se lavaban las muelas, no, yo para qué voy a lavar los dientes y mañana esto se acabó. Y eso es una propaganda, eso es una
un argumento falso, pero repetido hasta la náusea y todo el mundo come cuento. Profe. Dime tú. No sé si usted recuerda, no recuerdo si era en Estados Unidos que hubo una secta que se suicidaron en ese tiempo y yo decía, Dios mío, ¿cómo tendrá eso, cómo serán esos argumentos de ese tipo para poder convencer a tantas personas que se suicidaran? Claro. O sea, eso tremendo. Y en Guyana francesa, tenían toda una población, era una comunidad en Guyana, con ¿cómo se llama, hombre? No me acuerdo. Y también se suicidaron, todos se envenenaron, fue colectivo. Y así por el estilo, muchachos, por ejemplo, los argumentos que utilizan, esos argumentos y esas falacias que ha utilizado los regímenes de izquierda en Rusia con el culto a la personalidad, en China con el culto a la personalidad, o los que utilizan ahorita en Corea con el culto a la personalidad. Es decir, a usted lo cosifican, le quitan lo que tiene de pensamiento, lo que tiene de razón y lo obligan, lo someten a verle la cara al tipo ese que ni fuera bonito, más bonito Santiago que con esas barbas. Oiga pues, eso es una falacia porque Jaime Jones, Jim Jones en Guyana. Son unas falacias tremendas las que utilizan. Por ejemplo, la falacia del enemigo del Estado. Persiguieron a los escritores. Recuerden en la literatura, el archipiélago Gulag, llevaban a los escritores, a los artistas, al que se manifestara en contra de Stalin. Fue tremendo eso. Y señores, duele todavía, y eso hay que decirlo porque eso duele en el alma humana. Porque donde haya un humano, nosotros tenemos que apelar a la sensatez. Y eran enemigos, todos eran enemigos. Aquí han repetido eso, ya no desde la derecha, y no desde la izquierda y no para la derecha. Todos enemigos, ojo. En los paramilitares no te podían ver en los pueblos con un libro en la mano. Te lo quitaban y te lo leían. ¿Qué está leyendo? Ah, ¿usted cree que es un intelectual? Se convertía en peligroso. Y eso es siempre apelando a argumentos falaces, argumentos de manipulación que le dan a él. Oiga, Corea se llama el país de la gente feliz. La gente allá no se conoce sino el vecino. Están cosificados. Por eso, hablar de las falacias es hablar de la comunicación ética, es hablar de una comunicación para la democracia y es hablar de una comunicación que respete la dignidad humana. Quiero que dejemos ahí, les quedan muchas más por mirar. Este ejemplo de la náusea, que ahí está Joseph Goebbels, que fue ministro de Cultura y Propaganda, así se llamaba el ministerio de propaganda nazi. Aquí lo han hecho, repitan, digan esto. Y todo el mundo dice lo mismo que dice el gran jefe. Ojo con eso, que uno no es bobo. Argumentos populo, la gente. Es que eso lo dice todo el mundo. Es que aquí todo el mundo habla así. La falacia del alegato especial. Tienen ustedes el francotirador, el hombre de paja. Bueno, dejemos así que ustedes lo puedan repasar, mirar y que queden con hambre, que queden con esas ganas de aprender las falacias, porque con estas pequeñas apuntes ustedes lo que pueden lograr es valorar lo que son las falacias y ojalá las utilicen en su vida práctica, en su vida profesional, que les sirva de algo, porque si no eso vuelve pura carreta. Y lean a Arthur Schopenhauer, El arte de tener la razón. Arthur Schopenhauer es el mayor exponente de esto de las falacias. Se llama la lógica de... bueno,
Son como 38 apotegmas para tener la razón, y en él lo van a encontrar muy chévere, muy chévere. Les quiero, antes de Schopenhauer y de que nos vamos, para que miremos que, bueno, y muchas gracias por la atención, miremos